Ya visitaste Chocolaca, un paisaje de otro planeta y un destino imperdible en tu viaje al Perú. En este video te hago saber cómo llegar a Chocolaca desde la ciudad del Cusco y Arequipa. ¿Sabes qué lugares más podrías visitar en tu viaje a Chocolaca? Sigue en este video para así conocer. Yo y mi mochila te mostramos la ruta para llegar a Chocolaca. Crónica de mi viaje a Chocolaca. Una imagen de Chocolaca junto a un posible lugar fue suficiente para motivarnos e iniciar un viaje junto a un grupo de colegas guías en turismo del Cusco. Este lugar inhóspito y alejado, y sobre todo un paisaje imponente y maravilloso, te convierte definitivamente en un adicto al viaje. Las enormes rocas con formas tan curiosas y el sonido del viento andino forma una sinfonía para los sentidos. Tal como dice la leyenda, entre las rocas esculpidas por el viento y el agua, parece que Chocolaca pudo haber sido una ciudadela petrificada. ¿Y tú recuerdas cuál fue el último paisaje que te hizo decir: ¡wow! ¿En verdad existe algo así? Pues sí, esto es Chocolaca, esto es Perú. La caminata inicia con todo el entusiasmo que sea posible en este día, pero poco más de 20 minutos. La gran altura de los 4800 comienza a hacerse sentir. A esto se suma el viento gélido que viene en todas las direcciones, pero frente a nosotros está el monumental paisaje de Chocolaca. Pero antes de llegar a este lugar, nuestra caminata nos permite ir al sector de la Tortuga de Piedra. En este lugar encontrarás formaciones tan particulares que tu imaginación hará que tus días rutinarios sean destruidos por la belleza del paisaje y de las enormes rocas de color rojo, blanco y gris. Pero este lugar es tan solo el preludio de una invitación a convertirte en un adicto al viaje. Verás y sentirás que la tranquilidad de un paisaje tan inhóspito y el silencio de este monumental paisaje, como el de Chocolaca, hace que la alegría sea genuina y cura los corazones más afligidos. En fin, cada uno disfrutamos de los viajes de manera tan única. ¿Cómo llegar a Chocolaca? Para tener una idea de la localización del paisaje rocoso de Chocolaca, este está localizado en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma, en la región de Arequipa, muy cerca con los límites de la provincia de Espinar en la región del Cusco, tal como te muestro en esta parte del mapa. Si tienes planeado visitar el Cañón del Colca en Arequipa y además el Cusco, este lugar se encuentra entre estos dos destinos turísticos, además de muchos centros arqueológicos y paisajes como estos que complementarían muy bien tu viaje a Perú. Si tu viaje inicia en la ciudad de Arequipa, la distancia que recorrerás a lo largo de la pista asfaltada será de 248 kilómetros y a esto se adiciona los 21.3 kilómetros por trocha hasta llegar a Chocolaca. En cambio, como en mi caso, yo inicié mi viaje desde la ciudad del Cusco, tomando la ruta Cusco-Sicuani, Descanso, Espinar y Tintaya, siguiendo la vía asfaltada por 260 kilómetros, y a esto también se suma el tramo por trocha de 21.3 kilómetros. Después de este viaje en transporte, iniciaremos nuestra caminata a lo largo de 6.7 kilómetros. Podría ser más o podría ser menos, dependiendo de la ruta que vayas a seguir en Chocolaca.
En nuestro caso, recomiendo pasar por el sector en donde está la Roca Tortuga. En este primer tramo que te recomiendo, podrás tener una vista panorámica de todo Chocolaca. Para tener una idea general sobre esta caminata, te muestro este mapa altitudinal que te permite conocer los sectores recomendados para caminar, además de las altitudes y distancias a recorrer a lo largo de esta caminata en la ciudad petrificada de Chocolaca. Al finalizar esta caminata, yo suelo ir a la ciudad de Espinar, que está localizado a 54 kilómetros desde Chocolaca, en donde hay alojamientos y diversos restaurantes para así prepararnos para las visitas del día siguiente, en donde tendrás diversas alternativas a visitar, como la garganta del dios hablador, el Apurímac, los 3 cañones de Suicutambo, junto al centro arqueológico de María Fortaleza, pero además las 3 antiguas ciudadelas de los Canas e Incas, Maucallacta, Canamarca y París Pucará. Para conocer más de estos lugares, te dejo los enlaces para que puedas saber más de estos destinos arqueológicos y naturales. Para conocer más de estos otros lugares y así complementar tu viaje a Chocolaca, hazme saber en los comentarios de este tu video. Datos interesantes y curiosos en tu visita a Chocolaca. Chocolaca está localizado en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma. En esta provincia se asentaron 2 sociedades andinas adaptados a los profundos cañones, las diversas cadenas volcánicas y las montañas elevadas de este lugar. Estos fueron los Cabanas y Coyahuas. Tisco debió estar muy relacionado a los Coyahuas del periodo prehispánico, cuando aún era tradicional deformarse el cráneo de forma alargada, cónica, simulando así la forma del volcán Coyahuata, el lugar de origen y considerado sagrado por los antiguos Coyahuas. Al visitar Chocolaca, quizás tengas la suerte de ver los cientos de alpacas y llamas que hay en este sector, que están a cargo de una sola señora que vive sobre estas montañas frías, pero en su vestimenta aún preserva los cientos de años de tradición Coyahua. En el periodo virreinal existió registros sobre Tisco, considerado como uno de los lugares con mayor producción de la fibra de alpaca. Para conocer más de Tisco y de los antiguos Coyahuas, te comparto un archivo descargable en la descripción de este video. Además de un artículo geológico de cómo el volcán Jañuma Pirwa dio origen a esta increíble formación geológica que fue esculpido por el viento y el agua, simulando ser una ciudad petrificada.